Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta instancia. Ha sido una larga jornada de trabajo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, en donde venimos a presentar la rendición de cuentas con especial énfasis en lo que son los recursos que vamos a asignar para adelante. El jueves pasado, junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el subsecretario Irastorza, presentábamos la rendición de cuentas y ahí recibimos la pregunta de si estábamos satisfechos con la rendición. Y la verdad que ahí uno se puso a pensar que realmente había satisfacción y hay satisfacción con la rendición que hoy estamos presentando, especialmente con lo que se refiere a los recursos que asignamos para adelante. Recursos que son de cantidades importantes y áreas en las que se destinan esos recursos que consideramos que son prioritarias. Por eso estamos considerando que es una rendición auspiciosa y que nos ubica de alguna manera de forma diferente a lo que ha sido la rendición pasada y cuando presentamos la ley de presupuesto. Recuerden que el mundo entero y nuestro país estaba en otra situación. Uruguay está creciendo, el año pasado se creció, se generaron casi la totalidad de los empleos que se destruyeron durante la pandemia. Este año ese crecimiento se está fortaleciendo. Anunciamos el lunes pasado, luego del Consejo de Ministros, que la estimación de crecimiento para este año es de 4,8%. Bueno, ese crecimiento se traduce en mayores recursos que estamos presentando en esta rendición. Mirando para adelante, no dejamos de lado las urgencias, como hemos hecho estos 2 años de pandemia. De hecho, en el 2022 sigue habiendo un fondo coronavirus para seguir con los apoyos sanitarios, económicos y sociales. Pero la verdad que da mucha satisfacción poder presentar ahora recursos adicionales al presupuesto nacional que están, como decía, destinados a áreas que consideramos claves para que haya más crecimiento, más desarrollo en nuestro país. Las áreas en donde se asigna la mayor cantidad de recursos, mirando hacia adelante, mirando de futuro, son la transformación educativa, como ya hemos compartido la semana pasada, el área de seguridad, es importante mantener la protección y la seguridad de los ciudadanos, en el área de innovación, en el área infraestructura. En la tarde de ayer, el director de OPP, conjuntamente con el ministro de Transporte, Falero, y con el director de la CND, presentaban lo que es el plan de obras de este quinquenio. Bueno, estas son todas áreas en donde estamos asignando recursos. Además, en esta rendición hay un elemento que es sumamente importante y que ustedes, la prensa lo tiene que tener claro porque cada vez que nos sentábamos acá nos hacían la pregunta sobre la recuperación salarial de los funcionarios públicos. Y la respuesta era siempre la misma, que por ley había un compromiso de dar la totalidad de la recuperación salarial a los funcionarios públicos. Hoy, con gran satisfacción, decimos que no solamente se está dando, se ha dado lo que se correspondía a ese artículo 4 de la ley de presupuesto, sino que se ha dado una recuperación adicional. Y esto es fruto de un acuerdo de COFE con el Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Economía, con COFE, hemos tenido reuniones con José Lorenzo López, con Martín Pereira, con otros integrantes del sindicato de COFE y se ha llegado a un acuerdo que implica una recuperación salarial superior a lo que estaba en el artículo de la ley de presupuesto. Esto quiere decir que al final del periodo de esta administración, el salario al final del 24, el salario real va a estar en un nivel superior a lo que estaba inicialmente. Esto es sumamente importante. A este acuerdo de COFE, además, se une en lo que llamaríamos, está en una etapa de preacuerdo, acuerdos con la enseñanza. Me refiero a los gremios de ANEP, de UTEC y de UDELAR, con quienes estamos cerrando diálogos que van en torno también a esta recuperación real. Dejaría por acá esta primera
presentación de lo que es el resumen de los aspectos discutidos en la jornada de hoy y estamos abiertos a preguntas. Bien, estimados, cinco preguntas en total. Arrancamos por acá, por Centenario. Fabricio Acosta, de Radio Centenario. Ministra, uno de los temas luego de resolverse la situación de la recuperación salarial de los trabajadores públicos es el tema de las vacantes. Tanto sindicatos como también los parlamentarios prevén que va a haber distintos servicios y ministerios que van a hacer el planteo de la necesidad de llenados de vacantes, de la falta de funcionarios públicos para cumplir los servicios. ¿Qué pasa justamente con esos recursos? ¿Qué pasa con aquello de llenar de cada 3 uno de esos trabajadores en el ingreso? Como ha quedado claro en esta rendición de cuentas, lo que hemos hecho en estos 2 años es hacer un uso muy efectivo de los recursos que tenemos. Yo mencionaba recién que hemos tenido pandemia durante 2 años. Si sumamos lo que gastamos en el fondo COVID en el 2020, 21 y 22, vamos a llegar a 2.200 millones de dólares. A todo eso se agregan las cifras enormes que hemos presentado en el día de hoy en la rendición de cuentas. Para ser concreta, para el 2023, unos 320 millones de dólares y para el 2024 unos 330 millones de dólares. Entonces, y todo esto que estamos poniendo sobre la mesa es sin aumento de impuestos. ¿Por qué traigo esto a referencia? Porque lo que ha primado acá es el sentido común y el buen manejo de los recursos de todos los uruguayos. Es un respeto al que trabaja, es un respeto al contribuyente, es un respeto al que tiene su emprendimiento. Por lo tanto, para adelante seguimos con ese mismo orden, con ese mismo criterio. Seguimos cuidando la plata de todos, porque eso es lo que nos permite, en una ocasión como esta, en donde tenemos una expectativa, una estimación de mayor crecimiento, poder dar más recursos. La normativa del llenado de vacantes sigue presente y, como siempre, y esto lo hablamos particularmente con el director de OPP, acá hay sentido común. O sea, no se ha dejado de hacer nada que fuera necesario porque esté la normativa. Aquí hay excepciones que OPP y Ministerio de Economía tiene que aceptar, autorizar, y seguiremos trabajando con ese criterio. Las excepciones se estudian, se analizan, se aprueban, pero la regla no es que se levanta la regla. No sé... Buenas tardes para todos. Bruno Barreto por aquí de BTV Noticias. Una vez que trascendió el proyecto de rendición de cuentas, se dio a conocer por lo menos por parte del propio rector de la Universidad de la República que iba a haber aumento cero para la UDELAR, y teniendo en cuenta que también este año creció en comparación con el anterior la matrícula estudiantil, ¿va a haber un trabajo parlamentario para que haya reasignación de recursos para esta casa de estudios? Bueno, primero que no compete al Poder Ejecutivo meternos en la tarea parlamentaria. O sea, todas las reasignaciones que se den y todas las discusiones, mejoras que se den en el Parlamento, lo hemos dicho siempre acá, bienvenidas. Con respecto al presupuesto para UDELAR, también es bueno recordar que las cifras que hemos presentado en el día de hoy, que básicamente va a la transformación educativa, a seguridad, a infraestructura, a innovación y a la recuperación salarial, son cifras adicionales al presupuesto que tiene cada inciso, que tiene cada ministerio, en este caso que tiene la UDELAR. La UDELAR cuenta con un presupuesto de alrededor aproximadamente de 470 millones de dólares. Con respecto a lo adicional para UDELAR, hay 2 elementos. Por un lado, de conocimiento público, que la UDELAR está trabajando en un proyecto para hacer un centro universitario en Paysandú, y el Poder Ejecutivo va a aportar 7 millones de dólares para ese proyecto. Esto ya fue comunicado por el secretario de Presidencia, seguro, que estuvo hace pocos días en Paysandú, y seguramente por alguna otra autoridad. Por lo tanto, ahí hay un adicional para UDELAR. Y por otro lado, vuelvo al comentario que hacía inicialmente. Aquí estamos hablando que va a haber una recuperación salarial para los funcionarios públicos. Del gasto de UDELAR, un 81% corresponde a funcionarios. Esos funcionarios van a tener una recuperación real que implica más recursos que va a salir del gobierno para esa institución, con lo cual ahí tenemos recursos adicionales. Concretamente, mañana hay reunión con la UDELAR
que es parte de estas negociaciones que están avanzadas y cerradas, como el caso de COFE, que están cerrándose porque tienen sus propios procesos internos en el caso de la enseñanza. Pero me parece importante agregar algún elemento más, porque los recursos que muchas veces llegan a quienes están en la UDELAR no es directamente a través de la UDELAR. También en este presupuesto se ha reforzado el presupuesto que va a la ANI, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y recordemos que hay un porcentaje muy importante, aproximadamente el 75% de los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, que se le da apoyo a los investigadores, son de la UDELAR. Y en lo que se refiere a los proyectos, casi la mitad de los proyectos que aprueba ANI, que da un apoyo, también corresponden a proyectos que son remitidos por la UDELAR. Por lo tanto, hay recursos adicionales por encima del presupuesto grande, significativo, que ya tiene la Universidad de la República. Federica Nanía de Telenoche Canal 4, gracias. Yo quería hablar, ya que mencionaban lo de la ANI, respecto al presupuesto en la rendición de cuentas para la ciencia. La comunidad científica dijo que era insuficiente, incluso, por ejemplo, mencionaban que no se le daban recursos al PDCIVA. ¿Se va a buscar algún mecanismo para brindar más presupuesto? Y en este mismo inciso de la ciencia se incluye un presupuesto para un nuevo organismo audiovisual. ¿Ese presupuesto se transfiere de lo que era el INCA, creo que se llamaba, de cine y producción audiovisual, o es adicional, es un aumento? Gracias por las preguntas. En primer lugar, con respecto al presupuesto para la ciencia, nosotros hablamos de que una de las áreas prioritarias es la innovación. Estrictamente es el nombre que tiene el programa, donde se asignan recursos adicionales. Hoy lo recordaba el subsecretario, que quizás nos puede decir. El artículo 410 de la rendición de cuentas habla de innovación, de investigación y de desarrollo experimental, o sea que es más amplio que la innovación. Eso por un lado, o sea que ahí hay recursos adicionales para la investigación y para la innovación. Y el otro elemento, que el presupuesto que recibe el inciso, el Ministerio de Educación y Cultura, tiene algunos de estos programas y puede repartir los recursos de acuerdo a lo que estime prioritario. Aquí hay algo que siempre decimos cuando tenemos el diálogo con los ministerios. Desde el equipo económico y de lo que tiene que ver OPP y Ministerio de Economía con el presupuesto, nosotros decimos cuánto de este crecimiento, cuánto podemos asignarlo, cuánto se puede traducir en mayores recursos para todas estas áreas. Pero cómo se distribuyen los recursos dentro de lo que es el Ministerio de Educación, de lo que es ANEP, de lo que es el Ministerio del Interior, eso corresponde al diseño y la implementación de cada una de las carteras. Y respecto a lo del nuevo organismo audiovisual, estos recursos son adicionales. Así es. Ministra Valeria Gil de Subrayado, quería preguntarle, si bien habló del convenio de recuperación salarial firmado con los funcionarios públicos, ¿hay dentro de la coalición planteos para aumentar los salarios tanto de policías como de militares? ¿Cómo veía esta posibilidad? Yo hoy hablo de lo que hemos presentado, que es la rendición de cuentas, hablo del acuerdo que hemos firmado con COFE y hablo que hay dos artículos que hace referencia a los sueldos de los policías y los sueldos del personal militar. Esto es lo que hemos presentado en el día de hoy y, como dije al colega anteriormente, la discusión parlamentaria es parlamentaria y el Poder Ejecutivo no se introduce en esa discusión parlamentaria, que no quiere decir que tengamos diálogo. Hemos hablado con la bancada de la coalición antes del día de hoy, hemos tenido una larga reunión, o sea, hay un ida y vuelta continuo, pero la discusión y las decisiones son de los señores y señoras parlamentarias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta para finalizar? ¿Alguien nuevo quizás para que Se recuerda que es la última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía Betancourt para Radio Universal. Sí.
Ministra, usted hacía alusión a la proyección del 4,8% de crecimiento para lo que será este año y enfatizaba también la importancia de no aumentar impuestos con estos datos. ¿Se puede prever? Yo sé que va a decir que el año que viene se tiene que definir la importancia de bajar quizás la reducción del IRPF o del IAS en las franjas más bajas. ¿Eso es una posibilidad que se continúa en estudio, teniendo en cuenta lo que anunció el presidente el 2 de marzo? Muchas gracias por la pregunta. En el día de hoy refrescábamos el concepto que si hay algo que ha tenido este equipo económico es cautela. Cautela ante las decisiones que tiene que tomar, no apurarse, tener cautela y que las políticas que se practiquen se sostengan en el tiempo. No podemos tomar una medida y luego dar marcha atrás. Y en buena medida es eso que llamamos la regla fiscal, que no es ni más ni menos que el cuidado de la plata de todos los uruguayos, es lo que nos ha permitido mantener las decisiones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es aventurado en este momento tomar una decisión con respecto a alivios tributarios, pero sí está bien claro el compromiso del presidente de la República, que el 2 de marzo en la Asamblea General dijo que si el crecimiento en el 2022 era mayor al que teníamos previsto en ese momento, que era 3,8%, iba a haber un alivio tributario. Eso es un compromiso del presidente de la República. Tenemos que esperar entonces a los resultados de crecimiento. Lo que estamos presentando hoy es un número superior al que teníamos en febrero. Es un 4,8%, que es lo que nos permite dar mayores recursos y hoy realmente presentar una rendición de cuentas que ustedes lo discutirán con los parlamentarios, con analistas, no solamente con quienes lo hemos preparado, pero es una muy buena rendición de cuentas porque hay grandes recursos, gran cantidad de recursos y van destinados a áreas prioritarias. Muchas gracias.